Bueno, comenzamos ahora con la segunda parte de los ejercicios espirituales por internet. Segunda parte que esas partes las llama San Ignacio semanas, aunque no son semanas de 7 días, sino que hay más días, menos días, según la materia que se trata en esa semana. Pero es la segunda parte. Tiene como fin esta parte desear conocer más al Verbo Eterno encarnado para más poderlo amar y servir. Es el fin de la meditación esta semana y comienza justamente con la meditación de Cristo Rey. Propiamente la llamamos nosotros así, meditación de Cristo Rey. Él lo dice de una manera más larga, meditación del Rey temporal que nos ayuda a comprender al Rey eternal. Va a ser él entonces como un paralelo entre el Rey temporal y el Rey eterno Jesucristo. Antes tenemos que ver los preámbulos, que como ya saben bien, son 5. Bueno, antes del preámbulo tenemos un breve paréntesis, que esta parte de los ejercicios es tratar de conformar lo deformado. O sea, ajustar la reforma que tenemos que hacer de nuestra vida al modelo que nos da Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por el principio y fundamento que todo hombre tiene como último fin Dios, es decir, la santidad. Pero ahora se concreta más este camino a Dios, que es la santidad. Esa santidad no es cualquier tipo de santidad. Por ejemplo, no es como la santidad de los santones gnósticos o orientales. Es la santidad cristiana, es decir, la santidad del cristiano pasa por la imitación de Jesucristo. Esto es lo que decimos así acá rápidamente, que es realmente lo que fascinó a los santos. Por eso también tiene dicho San Ignacio, los que más se querrán afectar harán oblaciones de mayor estima, o sea, aprecio y mayor momento, es decir, y mayor importancia. Repetía muchas veces ese gran santo que fue San Luis María Guiñón de Montfort, solo Dios, resaltando la primacía que debe tener Dios en nuestras vidas, tomando ejemplo de lo que dice tan bellamente Santa Juana de Arco: Dios es el primer servido. Y así es como comenzamos a ver la vida gozosa de la infancia y la vida oculta de nuestro Señor, los misterios de gozo en el rosario. Seguimos viendo los misterios de luz que ocurren durante la vida pública de nuestro Señor, los misterios dolorosos de la pasión, y finalmente terminamos en los ejercicios con los misterios gloriosos, con la resurrección, ascensión, etc. De tal manera que si lo miramos de este punto de vista, vemos que ahora es como si hubiese una transformación. Ya estaba, pero ahora la vemos bien, porque empezamos ya, el principio y fundamento ciertamente tiene nombre y apellido, es Jesucristo. Jesucristo que con su vida gozosa, luminosa, dolorosa y gloriosa se convierte en un ejemplo del todo especial para nosotros.
Por eso podríamos decir, y sin temor a equivocarnos, que Jesús es el principio y fundamento hipostático. Bueno, ahora sí, los preámbulos son 5. Primero, ponerme en la presencia de Dios, adorarlo. Segundo, que lo que vaya a hacer sea para la mayor gloria de Dios. Tercero, recordar la historia, que aquí van a ser los textos de esta contemplación de Cristo Rey. La composición del lugar, ver dónde Jesús estaba, dónde vivía, en Tierra Santa. Y acá, en este caso especial, como vamos a considerar la llamada que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, pedimos la gracia de no ser sordos a su llamado, sino rápidos y diligentes para cumplir su santísima voluntad. Vamos a hacer muy rápidamente la presentación de esta meditación de Cristo Rey, para después pasar a dar un poco más de materia siempre sobre el llamado de Jesús. El rey, primero, el rey temporal. 3 puntos pone ese rey temporal. Un rey humano, o sea, no es Dios, es humano, elegido por Dios. Pero Dios ha tenido una predilección al haberlo elegido, a quien hacen reverencia y obediencia todos los súbditos. Es un rey justo, un rey bueno, lo que hoy podríamos llamar un líder, alguien que de alguna manera es como que se encarna en un pueblo y el pueblo lo sigue a ese. Entonces, como ese rey habla a todos los suyos, le dice: mi voluntad es conquistar toda la tierra para que en toda la tierra reine Cristo. De tal manera que quien quiera venir conmigo, dice el rey tan liberal y humano, ha de beber como bebo yo, ha de comer como yo, ha de dormir como duermo yo, de tal manera que el que me siga en la pena después me pueda seguir en la gloria de la victoria frente a los enemigos. El tercer punto: cómo los súbditos buenos van a responder a semejante rey. Sí, dispuestos estamos, porque es un rey tan bueno que merece la respuesta de su pueblo, que está dispuesto a ir a la lucha por el bien de la patria, por el bien del mismo pueblo, y porque así lo ha pedido el rey. Y quien no lo hiciese sería tenido por perverso caballero. Lo dice San Ignacio de Loyola, que antes de convertirse era caballero. Haciendo pandán con el rey eterno, con el rey temporal, está el rey eterno. El rey eterno es Jesucristo. No estamos ya ante un rey humano, es un rey divino humano. La realidad de Cristo es teándrica, es decir, en sus dos naturalezas, la divina y la humana, están unidas sustancialmente en la persona del Verbo por medio de la unión hipostática. De tal manera que no solamente es un hombre bueno, generoso, sino que es Dios. Y Él también llama, si tal vocación consideramos rey temporal a sus súbditos, es el llamado a sus súbditos. Cuánta más digna de consideración es ver a Cristo, nuestro Señor, Rey eterno,
que dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiera venir conmigo, de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, después me siga en la gloria. En este paralelo que hace entre el Rey temporal y el Rey eterno, los dos primeros puntos que corresponden al Rey temporal se le aplican a Jesucristo, muy elevado, en el punto primero. El segundo punto: todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. Pero el punto tercero es más todavía. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solo ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, de mayor importancia. Y entonces viene aquí lo que es, nosotros lo vamos a poner como coloquio, lo que viene a ser la oblación del reino. Porque hago mi oblación, mi ofrecimiento, con vuestro favor y ayuda. Y eso es lo que es el fin propio de esta meditación. No hacerme sordo al llamado de Jesús, ofreciéndole todo, con tal de alcanzar el principio y fundamento, o sea, la ley de la santidad. Pero para abundar un poco más en la materia, vamos a referirnos, y esto vale para todos, pero especialmente vale para los jóvenes, porque habrá muchos jóvenes que me están viendo, me están escuchando, y yo quiero hacer la adaptación a ellos siguiendo el texto bíblico. Jesús, en una oportunidad, estando de la otra orilla del Jordán, allende el Jordán, o sea, la orilla del Jordán que da a Jordania. En el lugar donde en estos momentos se está levantando el futuro santuario del bautismo del Señor. Pues ahí en ese lugar estaba Jesús. Y lo ven el primer llamado de los apóstoles, Protocletos, Andrés y San Juan Evangelista. Y ellos le preguntan a Jesús: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús le responde dos palabras: venid y ved. Los invita. Los invita de una manera muy particular, muy especial. No les dice, no les responde dónde es que vive, sino que ellos por sí mismos experimenten dónde Él vive. Es decir, no le está pidiendo ahí que crean en su palabra en este momento, sino que crean en lo que lo que van a ver sus ojos. Venid y ved. Y esto es lo que vale en la vida cristiana, esto es lo que vale en nuestra santa religión. Si uno no tiene esa experiencia de Jesús, si uno no tiene esa experiencia de Dios, los libros no te la van a dar. Es decir, los libros te dan lo que pueden, pero los libros son letra. Y no son letra viva y espíritu, sino depende de nosotros que lo convirtamos de letra muerta en letra viva, haciéndolo carne en nuestra carne. ¿Cómo habrá sido esta experiencia de estos dos primeros discípulos que dice el Evangelio, se quedaron con él aquel día?
Y Andrés, hermano de Pedro, después de ese encuentro con Jesús, lo primero que hace Andrés es ir a su hermano Pedro, y decirle: hemos encontrado al Mesías. Esa fue la gran experiencia de los primeros llamados. Y es en el fondo la experiencia de los llamados de todos los tiempos. Por eso es que esos llamados no tienen temor de dar la vida por amor a Jesús. No tienen miedo a ser mártires. No tienen miedo en ser fieles hasta morir por Jesús, hasta derramar su sangre. Un detalle más de esta escena describe la hora del encuentro. Era alrededor de la hora 10:00, o sea, a las 4 de la tarde. Era la hora como de una sobremesa sin apuro, donde la comida viene a ser la excusa para encontrarse, hablar, compartir, unirse. Juan, recordemos, era joven, tendría alrededor de 17 años de edad, era el Benjamín del colegio apostólico, era el discípulo amado de Jesús. Al considerar la predilección de Jesús hacia su amigo Juan, el Papa Juan Pablo II enseña, citando a Santo Tomás de Aquino: esto nos da a entender cómo ama Dios de modo especial a todos aquellos que se entregan a su servicio desde la primera juventud. Venid y ved. Será el primer punto de esta breve meditación. Venid, le dice Jesús, los invita, los llama, los convoca. Los jóvenes van hacia Cristo, pero también Cristo va hacia ellos. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿No leímos en el Evangelio que fueron los 2 discípulos los que tuvieron la iniciativa de seguirle? Sin embargo, como hermosamente dice Juan Pablo II, que le escribió a los jóvenes con ocasión de la 12ª Jornada Mundial de la Juventud en París, en aquel encuentro sorprendente, escrito con pocas y esenciales palabras, es Jesús quien toma la iniciativa. Cuando Él está por medio, la pregunta se da vuelta. De interrogadores se pasa a ser interrogados. De buscadores nos descubrimos buscados. Es Él, de hecho, quien desde siempre nos ama primero. Jesús mismo lo va a decir con mucha claridad en distintas partes. Ninguno viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es más, a los apóstoles les advirtió: no sois vosotros los que me elegisteis, sino yo el que os elegí y os destiné para que vayáis y deis mucho fruto, y ese fruto permanezca. Venid es un verbo en modo imperativo, y a primera vista parecería que se trata de una orden, un mandato. Sin embargo, según el gran gramático Andrés Bello, el imperativo también pertenece a una forma particular de modo optativo, que expresa deseo, por la que la persona a quien hablamos es la que debe cumplir el deseo, y lo que se desea se supone depender de su voluntad. Venid. Venid es como si Jesús les dijera abreviadamente: deseo que vengan.
Porque Jesús los invita, los llama, pero no los fuerza. A nadie fuerza a Jesús. Respeta la libertad de todos. Y nadie es tan respetuoso de nuestra libertad como Jesús. Notemos que dice venid con seguridad, sin ninguna duda. No dice podrían venir, que solo expresa posibilidad. O tal vez vinierais, que supone una acción contemporánea a otra anterior. A lo mejor vengáis, acción subordinada a otra cosa. Si vinieseis, acción condicional. Sería bueno que vendríais, acción posible posterior a otra posible. Quizás viniereis, acción hipotética. Dice, venid, como quien manda, exhorta, ruega, anima, con certeza y dando certeza, en forma absoluta, segura, tajante, como diciendo, vale la pena, venid. No es caminar de acá hacia allá o un comparecer de una persona ante otra. Eso es. No ir, que es caminar de acá hacia allá, porque está llamando a la intimidad, a estar junto a Él, a trabajar con Él, a sufrir con Él, para triunfar con Él. Venid, esta palabra de Jesús la debemos llevar en el fondo del alma, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Qué nos dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a mí. Venid. Al decir esta palabra tenemos que acordarnos de la promesa de Jesús. Al que venga a mí, no lo echaré afuera. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba quien cree en mí. Venid. Es una palabra que nos debe llenar de esperanza, acordándonos de lo que Jesús nos dirá al atardecer de nuestra vida, si tenemos la gracia de entrar en su reino. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos, preparado para vosotros desde la creación del mundo. La otra palabra, también muy hermosa, ved. Jesús llama, venid, que vayamos con Él. ¿Para qué? Para ver, para que veamos. ¿Qué significa ver? Todos lo sabemos, pero hay que tener presente que el verbo ver tiene varios significados. Significa observar, considerar, reconocer con cuidado, visitar a una persona o estar con ella para tratar algún asunto, experimentar o reconocer por el hecho, considerar, advertir o reflexionar. En definitiva, es como si Jesús nos dijese, examinadlo y reconocedlo por vosotros mismos. Pero aquí no se trata de usar los ojos corporales, sino sobre todo los ojos de la inteligencia y del corazón. Con los ojos de la fe, los que son los ojos de la fe, los que nos permiten ver a Jesús en todos los lugares donde Él mora. Si hoy le preguntáramos a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? La respuesta serían todos aquellos lugares que nos indica la fe. Jesús vive de modo real y sustancial en la Eucaristía. Como vemos en el hecho del camino de Maús, el resucitado que se revela en el gesto de partir el pan. Y entonces los de Maús le dicen, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.
La fe también nos dice que vive en los hambrientos, en los sedientos, en los enfermos, en los presos, en los peregrinos, en los que sufren, en definitiva en todo hombre. En cuanto lo hicisteis a uno solo, el más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicisteis, nos dirá el Señor. El Papa lo dirá también muy clara y hermosamente: venid y lo veréis. Encontraréis a Jesús allí donde los hombres sufren y esperan. Cada ser humano en realidad es conciudadano de Cristo. La casa de Jesús está donde un ser humano sufre por sus derechos negados, sus esperanzas traicionadas, sus angustias ignoradas. Allí entre los hombres está la casa de Cristo, que os pide que enjuguéis en su nombre toda la lágrima y que les recordéis a los que se sienten solos que nadie está nunca solo si pone en él su esperanza. Es la invitación de Jesús a que lo veamos en la fe. Ver a Jesús en la fe es un anticipo de la visión beatífica, en la que lo veremos cara a cara, tal cual es. Ver a Jesús es sinónimo de gozo fructivo. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Según San Gregorio de Niza, significa lo mismo que poseer un anticipo de todos los bienes posibles: la vida sin fin, la incorruptibilidad eterna, la felicidad imperecedera, el reino sin fin, la alegría ininterrumpida, la luz verdadera, el sonido espiritual y dulce, la gloria inaccesible, el júbilo perfecto. En resumen, todo bien. En definitiva, es una invitación a ver, a experimentar el amor de Dios con cada uno de nosotros. Mirar qué amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. ¿Y cuál fue la respuesta de estos jóvenes? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Fueron y vieron. Los dos jóvenes respondieron a la invitación de Jesús pronta, generosa, decididamente. Juan Pablo II la describe así: llenos de curiosidad, decidieron seguirle a distancia, casi tímidos, sin saber qué hacer, hasta que él mismo, volviéndose, preguntó: ¿qué buscáis? Suscitando aquel diálogo que dio inicio a la aventura de Juan, de Andrés, de Simón Pedro y de los otros apóstoles. Aventura que hoy sigue dándose en el mundo a través de los sucesores de los apóstoles. El sucesor de los apóstoles es por antonomasia el obispo, pero también todo sacerdote, por el poder que tiene de consagrar el pan y el vino y el poder de perdonar los pecados. La primera experiencia que tuvieron los dos discípulos fue la del amor de amistad de Jesús. San Juan Crisóstomo le explica de manera muy hermosa: ¿qué buscáis? ¿Qué puede significar esta pregunta? El que conoce los corazones de los hombres, aquel a quien son patentes nuestros pensamientos, ¿tiene acaso necesidad de hacer preguntas? Pregunta no para saber, pues ¿cómo habría de ser ello posible?, sino para ganarse su amistad, al comenzar el diálogo, y para darles confianza y mostrarles que merecen ser escuchados. Era natural que, tratándose de desconocidos, sintiesen ellos vergüenza y como temor, dado que habían oído decir grandes cosas de ese maestro. Para librarles de todo eso, del temor y de la vergüenza, les hizo una pregunta, a fin de evitar que llegaran hasta la casa en silencio. Sin embargo, aunque no les hubiera preguntado nada, ellos habrían hecho lo mismo, habrían continuado siguiéndolo y pisando sobre sus huellas, habrían llegado hasta su casa. ¿Por qué les preguntó? Para obtener lo antes dicho,
para que estando como estaban avergonzados y dudosos, cobraran confianza y serenidad. Por tanto, queridos jóvenes, en la amistad con Jesús no hay nada que temer, ninguna desconfianza. Como decía el mismo Papa, queridísimos jóvenes, como los primeros discípulos, seguid a Jesús. No tengáis miedo de acercaros a Él, de cruzar el umbral de su casa, de hablar con Él cara a cara como se está con un amigo. Por el contrario, la sobreabundancia del conocimiento y amor de Jesús debe redundar en apostolado, como hizo Andrés. Andrés encontró a su hermano Simón y lo condujo a Jesús. El coloquio, el coloquio hermoso de Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi ofrecimiento delante de vuestra infinita bondad y contando con vuestra ayuda delante de la Virgen gloriosa, de las santas y santos, de los santos y santas del cielo, o sea, delante de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea para vuestro mayor servicio y alabanza, de imitarte en pasar por todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Acá se nos indica, siempre el seguimiento de Jesús pasa por la práctica de las virtudes mortificativas. No es buscando pasarla bien que uno sigue a Jesús, sino de pasarla mal, es decir, de abrazarse a la cruz y seguirlo a Jesús. Por eso seguirlo a Jesús vale la pena. Nosotros también tenemos que ir y ver a Jesús si queremos conocer íntimamente a Cristo, como lo conoció tan hermosamente San Patricio, patrono de Irlanda, con una oración compuesta por él. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás mío, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo en el fortín, Cristo en las riendas del carro, Cristo en la popa del navío, Cristo en el corazón de cuantos piensan en mí, Cristo en la boca de cuantos hablan de mí, Cristo en todos los ojos que me ven, Cristo en todos los oídos que me escuchan. Hermoso programa para todos aquellos que deseen conducir a sus seres queridos y a muchas personas al amor invicto de Jesucristo. Sean fieles seguidores de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.